Esta es la situación problema. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad promovida por la transformación de células normales en células incapaces de controlar su crecimiento, provocada por complejos cambios en el material genético llamados mutaciones. Y esto se divide en tres partes. La iniciación es el resultado de un cambio genético permanente, lo que hará que las mutaciones sean constantes. Promoción. El promotor ejerce sus efectos promoviendo la propagación de la célula cancerígena, originando a un gran número de células nuevas con la mutación. Progresión. Se refiere a la transformación de un tumor benigno a un neoplasma y a un tumor maligno. Después nos encontramos con las diferencias entre células sanas y cancerígenas. Las células cancerígenas se originan sin señalamiento, no obedecen señales de control de proliferación celular, son invisibles inmunológicamente, invaden distintas áreas del cuerpo, metastasis, generan vasos sanguíneos para alimentarse, conocido como angiogénesis. Las células sanas solo se reproducen cuando reciben señales para ello, dejan de multiplicarse ante controles de proliferación, accionan al sistema inmunológico, no se mueven a otras partes y utilizan la glucosa para generar ATP. Finalmente tenemos que las células cancerígenas tienen como reducción de la muerte celular, crecimiento sin señales estimulantes, número ilimitado de divisiones celulares, angiogénesis y metastasis. La respiración celular aerobia se divide en tres fases: glucólisis, ciclo de Krebs y cadena de electrones. La serie de procesos químicos que se producen en el interior de las células para proporcionar energía reciben el nombre de metabolismo. El principal proceso para la obtención de energía es mediante la respiración celular. Las células cancerosas en particular obtienen su energía a través de la glucólisis y la angiogénesis. Las principales moléculas involucradas en la respiración celular, tanto aeróbica como anaeróbica, son glucosa, oxígeno, dióxido de carbono, ATP, piruvato y vapor de agua. De forma complementaria puede producirse alcohol o ácido láctico en la fermentación. La glucosa se degrada poco a poco tanto en la glucólisis como en el ciclo de Krebs, convirtiéndose en dióxido de carbono y agua. Dichas reacciones producen un poco de ATP, sin embargo, la mayor cantidad se obtiene de la fosforilación oxidativa en la cadena de electrones. Estos electrones son transportados a través del proceso gracias al NAD y FAD generados en las dos etapas anteriores. La glucólisis se produce dentro del citoplasma y consiste en la conversión de una molécula de glucosa en dos de piruvato. Es por eso que puede llevarse a cabo tanto en células eucariotas como procariotas, en medios aerobios y anaerobios. Cabe destacar que las células tumorales aprovechan este proceso para obtener energía incluso en medios anaerobios, basando su metabolismo en un proceso glucolítico antes que oxidativo. Por otra parte, el ciclo de Krebs se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, por lo que es exclusivo de las células eucariotas. Y finalmente, la cadena de electrones es impulsada por el movimiento de electrones a través de la cadena de transporte de electrones, que son una serie de proteínas incrustadas en la membrana interna de la mitocondria y la membrana interna de algunas bacterias. Las terapias contra el metabolismo del cáncer son conocidas como terapias dirigidas molecularmente o fármacos dirigidos molecularmente. Buscan bloquear su crecimiento y eliminarlo al interferir con moléculas específicas conocidas como blancos moleculares. Tras identificar un blanco candidato, se formula una terapia que afecte dicho blanco de manera que interfiera en su habilidad para promover el crecimiento de las células cancerosas a través de pequeñas moléculas o anticuerpos monoclonales capaces de entrar en las células. El HR2 y el cáncer de mama es lo que vamos a ver. Y en la proteína de HR2 tenemos la estructura PBD y Chimerax. Y estas estructuras se dividen en primaria, secundaria y terciaria. En la primaria tenemos a nuestra cadena de aminoácidos polipeptídicos. Y en la secundaria tenemos a nuestra hélice alfa y en nuestra hoja de plegamiento B. Y en la terciaria tenemos nuestro doble plegamiento de las estructuras junto mismo. Es lo que podemos observar a continuación. Posteriormente tenemos nuestra estructura de la proteína y receptor de tirosina, proteína quinasa ERBB2 en PBD y en Chimera X, y esta se divide solamente en dos estructuras, la estructura primaria y la estructura secundaria. Y la estructura primaria, como anteriormente se había dicho, tenemos a la cadena de aminoácidos, y la estructura secundaria la hélice alfa y la hoja de plegamiento beta. Luego, ¿qué es el HR2? Es un oncogeno y su sobreexpresión se asocia con nodos positivos, alto grado histoecológico, alta tasa de proliferación y la falta de expresión de los receptores de estrógeno y progesterona, lo cual está asociado con un fenotipo más agresivo con disminución de la tasa de supervivencia en distintos tipos de cánceres, entre ellos el de mama. ¿Dónde se encuentra? El oncogeno HR2 codifica una proteína de 185 kDa que se localiza en la membrana de las células y que tiene estructura de receptor de factores de crecimiento, presentando un dominio extracelular y un dominio intracelular con actividad tirosina quinasa. ¿Cómo genera cáncer? La amplificación del ARB82 produce una sobreexplotación de la oncoproteína que pasa de los niveles normales de 30.000 receptores por célula hasta niveles de 1.000.000 de receptores por célula. La amplificación del gen se genera a raíz de la formación de un dímero HR3-HR2, iniciándose en la cascada de transmisión de señales al núcleo a partir del dominio de tirosina y quitosina. Y a continuación se estimula división celular generando una división descontrolada que deriva en células tumorales que magnifican convirtiéndose en cáncer. Las terapias contra el cáncer son dos especiales en el HR2. La primera es trastuzumab,
que es dirigida contra el oncogen y se trata de un anticuerpo monoclonal. Los efectos de esta terapia sobre el tejido tumoral son antagonismo de las propiedades constructivas, internalización y la delenación de los receptores de la proteína HR2 y la regularización a la baja del factor de crecimiento endotelial vascular y otros factores angiogénicos dentro de la terapia. Como segunda terapia encontramos el anticuerpo monoclonal llamado pertuzumab o Perjeta, el cual se puede administrar junto con la quimioterapia y la trastuzumab y se administra en una vena intravenosa. Este anticuerpo funciona al adherirse a los objetivos que se encuentran en tipos específicos de células cancerosas y está en específico para la proteína HR2, que es la que estamos analizando. Ahora tenemos el cáncer a nivel mundial y nacional. El cáncer tiene diferentes causas como factores genéticos hereditarios, carcinógenas físicos, carcinógenas químicos y factores biológicos como el VPH virus, hepatitis B y C. Principales factores de riesgo es tener un índice de masa corporal elevado y poca ingesta de frutas y verduras, la falta de actividad física y el consumo frecuente de tabaco. Los diferentes tipos de cáncer. El principal es el cáncer de mama, con 2.26 millones de casos, el de pulmón con 2.21, el colorectal con 1.93 millones de casos, el de próstata con 1.41, el de piel con 1.20 y el gástrico con 1.09 millones de casos. El impacto social y económico a nivel nacional y mundial. En México, la situación del cáncer crece exponencialmente, viendo un impacto enorme en la sociedad con las cifras de mortalidad que existen. Se diagnostican 191,000 casos de cáncer al año, de los cuales 84,000 fallecen. Estas cifras lo ubican como la tercera causa de mortalidad en el país y la segunda en Latinoamérica. En tanto al contexto mundial, 1 de cada 2 personas desarrollan un tumor a lo largo de su vida. Teniendo en cuenta que si el diagnóstico y el tratamiento es el apropiado, más del 50% de los afectados podrían curarse. En la mayoría de los países, el cáncer se relaciona con dolor y sufrimiento. Cuando un paciente es diagnosticado con cáncer, sigue un proceso psicológico llamado duelo oncológico, en el cual se atraviesan varias etapas y pruebas a lo largo del diagnóstico. Cuando una persona tiene cáncer, todos los roles de la familia cambian, ya que alguien de la familia tiene que tomar el rol o hacer la labor de la persona enferma. Por eso es que es de suma importancia prevenir y detectar la enfermedad en etapas tempranas, ya que muchas veces, si se detecta a tiempo, las personas tienen mayores posibilidades de sobrevivir. En el aspecto económico, el continuo crecimiento de casos con personas de cáncer a nivel mundial ha empezado a afectar la economía, debido a que los países encuentran una pérdida de productividad por las muertes prematuras, afectando así a los empleadores. A su vez, los presupuestos públicos dedicados a la enfermedad y al equipamiento soportan una carga económica grande debido al coste de los tratamientos. Las personas que viven con cáncer llegan a tener problemas económicos debido a los gastos médicos que surgen de su propio dinero. Esto sumado a los altos costes de los tratamientos, las intervenciones quirúrgicas y las bajas de ingresos por el abandono del empleo que ocasiona quedarse sin ahorros. Por último, los aspectos sociales, culturales y económicos. La prevalencia de los diferentes tipos de cáncer depende de las desigualdades que existen según la raza, discapacidad, identidad sexual, ubicación geográfica, educación, edad, ingresos y orientación sexual. Una de las desigualdades que más afecta a la prevalencia del cáncer es el estatus socioeconómico, y se divide en 3 categorías: baja, media y alta. Según la NCI, las personas afroamericanas tienen la tasa de mortalidad más alta de todos los demás grupos étnicos. Para muchos tipos de cáncer, las mujeres afroamericanas tienen más probabilidad de morir de cáncer de seno que las mujeres blancas. Y a continuación podemos observar las referencias. Gracias. Created using Powtoon.